Buenas tardes compañeros, hoy les voy a hablar sobre un tema el cual es la corrupción en los gobiernos, muy visto y muy criticado y muy hablado aquí en nuestro país. A continuación con mis compañeros Jairo, Diego, Jaime y Esteban les vamos a comunicar este tema. Política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que se les tiene acceso, anticipando sus intereses personales y o de sus allegados para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Otra definición es toda violación y acto desviado, de cualquier naturaleza con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales de quien debería preocupar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide o retarda. Las formas de corrupción varían, pero la más común son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio, además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones y los fraudes. Hay varios tipos de corrupción, entre ellos está el peculado. Este es un acto que en ocasiones ha sido catalogado como hurto. El mismo es considerado por las personas como un robo a la nación o bien a la sociedad. Tráfico de influencia. Aunque para muchos este acto no puede ser considerado como corrupción, para otros sí que lo representa, pues coloca solicitudes de amigos como prioridad cuando en realidad no lo son, perjudicando a los más desvalidos. Abuso de funciones. En la actuación exagerada en torno a las funciones que pueden llevar a cabo un trabajador, siendo este sumamente negativo para las personas, ya que puede incurrir en el abuso de poder como consecuencia de la actitud, viéndose reflejado en la no aceptación de la solicitud. Enriquecimiento oculto. Este es el acto al desviar de dinero, pero consiste en que se toma para sí mismo, generando riquezas para la propia persona. Obstrucción de la justicia. Tiene lugar cuando un funcionario evita que un acto contrario a la justicia sea denunciado. Se trata bien sea de una conducta delictiva o bien un acto ilícito. Colusión. Este tipo de corrupción requiere más de dos actores, los cuales no son parte directamente de la administración. Este consiste en la acción orquestada de dos empresas para recibir mayor financiamiento del Estado. Uso ilegal de información. Es comprendido que los funcionarios públicos tienen acceso a toda la información de los usuarios. No obstante, cuando hacen un uso de esto para fines que no son preestablecidos en sus actividades, están usurpando sus funciones. Nepotismo. Esta acción es común ya que amerita que los funcionarios que ocupan cargos sean todos de familiares. Conspiración. Este acto de corrupción tiene lugar entre las personas de alto nivel burocrático, es decir, entre los jefes. Buen día, yo les hablaré sobre cómo afecta la corrupción a los países. La corrupción afecta al crecimiento económico de los países, a su competitividad y está estrechamente ligados a la desigualdad en el reparto de la riqueza. Los países pobres o en vías de desarrollo son los que sufren con mayor intensidad este obstáculo al desarrollo. La corrupción es un lastre que genera enormes pérdidas en materia económica, pero lo más preocupante es que socava la confianza en las instituciones y nulifica el desarrollo económico y social, algo que lamentablemente vive en varios países y que México ha estado sufriendo en las últimas décadas. Un acto de corrupción se materializa como un policía acepta una mordida, cuando un ciudadano se pasa el auto de un semáforo, cuando un funcionario acepta sobornos para apresurar un trámite o cuando se benefician de descomunales desvíos del erario público. La corrupción nos lastima y contribuye con la enorme desigualdad que impera en nuestros países. La corrupción es el elemento vertebral de una sociedad desigual, con pobreza y sin oportunidades. Los casos más extremos en el mundo los vemos en lugares como Somalia, Sudán del Sur y Corea del Norte. Estos países se ubican en los últimos lugares en el índice de percepción de la corrupción que en el 2016 realizó Transparencia Internacional. El caso de nuestro país es igualmente dramático, pues nos ubicamos en el lugar 123 de 176. No es una coincidencia que estas naciones estemos calificadas con bajos niveles de vida y que seamos las peores opciones para hacer negocios. En contraparte, que Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, que son los mejores calificados en este ranking, tengan los mejores niveles de vida, así como los salarios más altos del mundo entre sus habitantes.
En México, la calificación del 2015 al 2016 tuvo una variación negativa, ya que pasamos del lugar 95 al 123, como en una calificación de 30 puntos. Un estudio realizado por el Senado de la República expone que un aumento de 2 puntos nominales en este índice nos llevaría a escalar alrededor de 46 posiciones, y lo más importante, el PIB per cápita en nuestro país aumentaría en 0.5 puntos. Para reducir la corrupción en los gobiernos existen distintas iniciativas. Por ejemplo, fortalecer la independencia judicial. Ganar independencia judicial es crucial para los gobiernos de la región que están trabajando para enfrentar la corrupción. El tema pasó a primer plano recientemente en Centroamérica, donde Guatemala, Honduras y El Salvador eligieron nuevos fiscales generales este año. Otro ejemplo es énfasis en la cooperación multilateral. Muchos esquemas de corrupción en Latinoamérica y el Caribe se dan en el ámbito local, pero algunos de los más grandes, como el escándalo que involucró al gigante brasileño de la construcción Odebrecht, tienen alcance internacional. En esos casos es importante que los países compartan evidencia y coordinen sus iniciativas de investigación y acusación. Otro ejemplo es introducir transparencia en la contratación pública. Los contratos públicos son un vehículo común para la corrupción en Latinoamérica y el Caribe, debido en parte a la falta de transparencia en torno a los procesos de licitación y desembolso de recursos públicos. Abrir estos aspectos del gobierno al escrutinio público puede ayudar a identificar y poner freno a las conductas ilícitas. El principio de apertura se incluyó en el marco anticorruptivo adoptando en la Cumbre de las Américas de este año. Otro ejemplo es sacar el dinero sucio de la política. La financiación de campañas ha estado en el centro de algunos de los escándalos de corrupción más explosivos que se han presentado en la región en los últimos años. Y en países como México, donde nunca se declara la mayoría de aportes a campañas políticas, es prácticamente seguro que aún están por conocerse esquemas de corrupción ilegal y alarmantes. Otro y último ejemplo es reforma parlamentaria e inmunidad presidencial. Muchos países de Latinoamérica y el Caribe ofrecen amparos legales a funcionarios públicos acusados de delitos, aunque el fin de estas leyes es evitar caricias de brujas con fines políticos. En la práctica han permitido blindar a muchas ocasiones a figuras políticas de investigaciones y procesos judiciales legítimos. En conclusión, la corrupción es un mal que no se puede acabar a menos que cambie la voluntad de las personas. Es un problema moral y ético, ya que depende mucho de las personas. Ya que durante toda la historia ha habido corrupción y siempre la va a haber. Porque puede ser que por maldad, ambición, sentido de poder, por muchas cosas. Y desgraciadamente existe en nuestro país y en mucha gravedad, sí. Igual en países como Rusia, Alemania, China, donde sea existe corrupción. Pero donde más nos afecta, como nosotros que somos un país tercermundista, es por el nivel de pobreza que hay y que existe. La corrupción es algo que también afecta al sistema político y al sistema económico, ya que como nuestro sistema de elección a un presidente es democrático, usualmente se suele modificar los datos o mentir en las estadísticas, se dice decir eso. Además que en el sistema económico se suele hacer tratos con las empresas o los grandes monopolios, ¿para qué? Para que ellos se aprovechen y no tengan un sistema de reciclaje correcto o simplemente no paguen impuestos, y eso hace que a las microempresas o a los ciudadanos afecte mucho. ¿Por qué? Porque los aranceles incrementan y con ello el IVA y los impuestos también nos afectan a nosotros. O sea, por ese lado la corrupción afecta económicamente y democráticamente. Por nuestra parte ha sido todo, espero lo hayan disfrutado y les haya sido de su agrado. Nos vemos, hasta la próxima.